Bienvenidos queridos hermanos una vez más al encuentro con la palabra de Dios. Vamos al Evangelio de hoy, sábado 22 de noviembre del 2025. El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 20 de San Lucas, del 27 al 40. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso plantearon esta cuestión. Maestro, Moisés nos dejó escrito, si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijos. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron, Maestro, has hablado bien, pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos queridos hermanos, no se olvide de darle seguir y si es en YouTube, suscribirse. Hoy la pregunta que hacen estos saduceos que no creían en la resurrección de los muertos. Por eso ellos les plantean este ejemplo o esta parábola a Jesús de la mujer que se le murieron los 7 maridos y ninguno dejó descendencia. Y le plantean esta parábola y le dicen si hay resurrección, cuando esta mujer y estos hombres resuciten, ¿de quién será esposa esta mujer? Ellos querían ver cómo confundían a Jesús. Pero Jesús nos va a explicar hoy qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Cómo es que vamos a hacer después de la muerte? Jesús le respondió, los hombres y mujeres de este mundo se casan. ¿Cómo empieza Jesús? Los hombres y mujeres de este mundo se casan. ¿Quiénes? Los de este mundo, lo terrenal, los que somos de carne y hueso. Por eso él va a hacer la separación. Los de este mundo se casan. Por eso cuando usted se casa, el sacerdote dice, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque una vez que murió el cuerpo, ya usted no vuelve a ser igual. Y son cosas que muchas veces no podemos entender. Y muchas veces muchas personas especulan cosas que no son ciertas. Y les vienen muchas cosas a la cabeza y comienzan a imaginarse cosas y a decir cosas. Como muchos dicen, se murió mi hermano, en el cielo lo voy a ver. Pero Jesús nos va a explicar todo esto en este evangelio. Jesús le respondió,
Los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Los de este mundo sí se casan, pero los que sean dignos, dice, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Nos cuesta entender un poco lo que el Señor nos quiere decir. Pero Jesús está haciendo la separación, los de este mundo y los del otro mundo. Los de este mundo sí se casan, pero los del otro mundo no toman marido. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo lo va a explicar. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. ¿Cómo vamos a ser? Como ángeles. Por eso muere el cuerpo, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Lo dice Eclesiastés 12:7. Pero nos cuesta entender esta mente que tenemos, esta vida que tenemos es carnal y nuestros pensamientos no pueden llegar a alcanzar ese entendimiento. Por eso en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9, 1 Corintios capítulo 2 versículo 9 dice: recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído yo, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Esta mente humana no puede entender lo que Dios tiene preparado. ¿Para quiénes? Para aquellos que son dignos de entrar en el otro mundo, en el reino de los cielos. No somos capaces de descifrar, no somos capaces de entender ni de explicar lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Recuerden la escritura, ni ojo vio, nadie lo ha visto, ningún ojo humano lo ha visto, ni oído yo, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Nosotros no somos capaces ni de imaginarnos lo que Dios nos tiene preparados en el otro mundo. Esta mente humana no es capaz de entender los designios de Dios. Lo que Dios ha preparado para quienes, para los que lo aman. Por eso dice: pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. ¿Cómo vamos a hacer? Como ángeles. Ya no vamos a tomar esposa. Pero esta mente cuesta que entienda estas cosas, porque tenemos un conocimiento limitado. Lo dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 9. Nos pone un ejemplo. Porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando ya uno resucite, cuando resucite para el reino de Dios, todo lo limitado va a desaparecer. Lo que ahora conozco va a desaparecer. Y vea como lo dice la palabra de Dios. Porque este saber queda muy imperfecto. El conocimiento que tenemos de las cosas de Dios es muy poco. Esta mente no puede abarcar los pensamientos de Dios. Somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios y esta mente es limitada. Este cuerpo
es limitado. Estamos limitados. Por eso dice, este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Nosotros estamos limitados en este mundo, estamos limitados. Pero dice que cuando partamos de este mundo y cuando lleguemos al reino de los cielos, cuando resucitemos y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Lo que yo conozco ahorita, que es limitado, desaparecerá. Y pone el ejemplo, San Pablo. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así también en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahora conocemos en parte. Estamos limitados. Pero entonces conoceré como soy conocido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya entremos en el reino de los cielos, vamos a conocer como Dios me conoce a mí. Lo limitado desaparecerá. Lo que es limitado desaparecerá. Así también, en el momento presente vemos las cosas como en un espejo. Confusamente, no somos capaces de entender las cosas, muchas cosas, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, porque mi conocimiento es limitado. Y porque 1 Corintios 2:9 dice que ni oído yo, ni ojo ha visto, ni por mente humana ha pasado las cosas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. Esta mente no es capaz, ni por esta mente ha pasado lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. Por eso dice, a ti también, en el momento presente vemos las cosas como en un espejo, confusamente, pero entonces las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Entonces todo lo que es limitado aquí en este mundo, allá dejaremos, conoceremos como soy conocido. Lo limitado desaparecerá, porque ya alcanzaremos la perfección, ya seremos como ángeles. Por eso el Señor nos habla de este mundo y del otro mundo. Pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven para Él. El problema que tenemos hoy en día es que decir que cuando uno muere, se acabó. El hombre, la persona, cuando muere, no se acaba. Muere el cuerpo. El cuerpo sí se acaba, pero el espíritu sigue vivo. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. Para muestra, un botón. Jesucristo, cuando murió, Él no se acabó. Jesucristo siguió vivo en el espíritu. ¿Y dónde estaba? Para mostrarles que uno sigue vivo, vamos a ir a 1 Pedro capítulo 3, versículo 19. 1 Pedro 3:19. Pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos, murió en su carne. ¿Cómo murió Cristo? En su carne. Muere la carne. Vean,
pues Cristo murió una vez por el pecado y para llevarnos a Dios, siendo esta la muerte del justo por los injustos. Murió en su carne. ¿Qué fue lo que murió? La carne. ¿Qué fue lo que murió de Cristo? La carne. Jesucristo siguió vivo. Lo que murió fue la carne. Lo que muere es la carne. Por eso Eclesiastés 12:7 dice, el polvo vuelve a la tierra y el espíritu sube a Dios que lo dio. Y luego resucitó por el espíritu. Luego resucitó por el espíritu. Entonces fue a predicar a los espíritus encarcelados. Oiga, ¿dónde estaba Cristo? En esos 3 días fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus? Para que usted vea que lo que muere es la carne, el espíritu sigue vivo. Entonces fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Me refiero a esas personas que se negaron a creer en el tiempo de Noé. ¿Desde cuándo? Desde el tiempo de Noé. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Los espíritus de aquellas personas que se habían negado a creer en el tiempo de Noé. ¿Y quiénes fue a predicar? Jesucristo. ¿En qué? En el espíritu. Pero ¿quiénes eran los que estaban ahí? Los espíritus de las personas del tiempo de Noé. Entonces no podemos decir que muere el cuerpo y muere el espíritu. Muere la carne. El espíritu sigue vivo. Para muestras, un botón. Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados. ¿Cómo estaban? Encarcelados. ¿Por qué? Porque se habían negado a creer. ¿Quiénes? Me refiero a esas personas que se negaron a creer en tiempos de Noé. Desde Noé estaban vivos. ¿Quiénes? Los espíritus de aquellas personas. Y muchos se preguntarán, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Cómo resucitan los muertos? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. ¿Por qué Jesucristo murió la carne, pero el espíritu siguió vivo y después resucitó con un cuerpo glorioso? 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Dice, algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? Esa es la pregunta que nos hacemos. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Vea que resucitan, pero ya no con el mismo cuerpo, porque el cuerpo muere, la carne muere, pero ya resucita un cuerpo espiritual. Algunos dirán, ¿cómo resurgen los muertos? ¿Con qué clase de cuerpo vuelven? Necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Por eso el cuerpo muere, así como cuando usted siembra una semilla o un grano de frijol, muere el grano y de ahí nace una planta nueva. Así mismo pasa con el hombre, con la persona que muere. Muere el cuerpo y nace una persona nueva. Dice, necio, lo que tú siembras debe morir para recobrar la vida. Y lo que tú siembras no es el cuerpo de la futura planta, sino un grano desnudo, ya sea de trigo o de cualquier otra semilla. Dios le dará después un cuerpo, ven que sí le va a dar otro cuerpo, pero ya no va a ser un cuerpo como el que tuvo en este mundo, sino va a ser un cuerpo espiritual. Por eso cuando Jesucristo resucitó, allá en San Juan 20, del San Juan 20 del San Juan 20 del 18, del 14 en adelante,
Dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí. ¿Se acuerda cuando María Magdalena fue a visitar el sepulcro y se encontró con Jesús allí, pero no lo reconoció? Porque Jesús ya había resucitado, pero Jesús había resucitado con un cuerpo diferente, un cuerpo glorioso. Por eso María no lo reconoció. Dice, dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Pregunto, María conocía a Jesús, pero María conocía a Jesús con el cuerpo carnal, como ella siempre lo había visto, como estaba acostumbrada a verlo, pero murió el cuerpo. Jesús resucita con un cuerpo glorioso. Dice, dicho esto, se dio vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. No sabía que era Jesús, no lo reconoció. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se dio la vuelta y dijo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, pues aún no he subido a mi Padre. Hasta que Jesús le habló, le abrió el entendimiento, se dio cuenta que era Jesús. Pero ya no con el mismo cuerpo, sino con un cuerpo glorioso. Por eso dice, estamos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 38 en adelante, Dios le dará después un cuerpo según lo ha dispuesto, pues a cada semilla le da un cuerpo diferente. Dios nos va a dar un cuerpo diferente, un cuerpo espiritual. Por eso, en el Evangelio de hoy que estamos leyendo de San Lucas 20, dice, además ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. Así como Jesucristo resucitó, así también nosotros vamos a resucitar. Por eso en Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, Romanos 6:3, dice, ¿no saben que todos nosotros al ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Si la comunión en su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Así como Cristo murió y resucitó con un cuerpo glorioso, nosotros vamos a compartir lo mismo, dice. Por ese bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros. Así como Cristo resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados. Y así como Cristo, el Padre le dio un cuerpo glorioso, así también Dios ha dispuesto un cuerpo para cada uno de nosotros. Por eso, el Evangelio de hoy nos explica que una vez que partamos de este mundo, vamos a ser como ángeles y que este conocimiento que ahora es limitado desaparecerá. Que el Señor